Hermanos, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Por favor, los invitamos a todos a ponerse en pie. Vamos a comenzar. Dios es fiel y una vez más podemos estar juntos, reunidos, congregándonos. ¿Sí? Una parte, sí, pero estamos aquí y otros pueden ver allí en el video, ¿sí? Para poder también ser edificados en la palabra del Señor, ¿sí? Vamos a leer en el libro de los Salmos, Salmo 99. Y allí en el título dice: Fidelidad de Jehová para con Israel. ¿Sí? Salmo 99. Dice así: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nubes hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú le respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Y allí en el versículo 9, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, alabando su nombre, dándole toda la gloria a nuestro Dios, exaltándolo. Él es santo y a Él venimos a exaltarle y a darle toda la gloria. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar aquí, congregados, Señor, en tu nombre y bendiciéndote, Señor. Gracias. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor.
nuestro Dios. A ti venimos, Señor, a exaltar tu nombre, a adorarte. Tú eres mi socorro, Señor. A ti alzamos nuestras manos, nuestros ojos. A nadie más. Cantemos todos juntos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá. El Señor guardará tu alma ahora y siempre. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá. El Señor guardará tu alma ahora y siempre. Eres mi socorro, Señor. Vamos, iglesia, cantemos una vez más. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá
gracias a nuestro Señor Jesús. Despreciado y rechazado, experimentado en quebranto, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y su boca no abrió. Despreciado y rechazado, experimentado en quebranto, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y su boca no abrió. despreciado y rechazado,
experimentado el quebranto. Como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y su boca no abrió. Él cargó con mis pecados. Él murió en mi lugar. El castigo por mis rebeliones cayó sobre él. Cargó con mis pecados. Él murió en mi lugar. El castigo por mis rebeliones cayó sobre él, y por su sangre fui perdonado. Perdonado. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Hermanos, buenas tardes, el Señor les bendiga. Los invito a que me acompañen a orar al Señor. Padre Celestial, queremos darte gracias una vez más por este hermoso privilegio que tenemos de estar reunidos aquí en tu casa, de estar juntos adorando y exaltando tu santo nombre, Señor, proclamando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Darte gracias, Señor, porque nos concedes y nos regalas en este tiempo el poder tener comunión contigo y entre nosotros. Gracias, Señor, lo apreciamos, realmente lo apreciamos. Tú sabes cuánto nos ha costado y nos ha dolido el tener que dejar de reunirnos, Señor, por tanto tiempo. Pero confiamos que tú estás en control de todas las cosas, Señor, y que todo tiene un propósito, y que llegado el momento, tú nos permitirás otra vez volver a estar todos juntos, a una, exaltando tu nombre. Señor, hoy, en este día, queremos encomendarnos a ti para que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, nos abra las Escrituras y nos hable. Nos hable, Señor, porque todos tus hijos tenemos sed y hambre de ti, Señor. Sed y hambre de tu palabra. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy los voy a invitar al libro del profeta Sofonías. Sofonías, uno de los profetas menores. Quizás no son de los libros más visitados de la Biblia entre los creyentes. Quizás alguno lo descubrió y dice, vi un Sofonías. Alguno dirá, está pegada la página. No, todavía no había llegado. Porque son profetas llamados menores. Es una forma de llamarlos en cuanto al contenido de su profecía. No tiene que ver ni con que eran menores de edad, ni de estatura, nada parecido. Y se los contrasta o contrapone con los profetas que se los llama mayores porque tienen una mayor cantidad de escritos inspirados. Y los profetas menores son esos libros de la Biblia que quizás no los visitamos tanto porque suelen ser profetas que traen un mensaje de juicio, palabras de juicio, de destrucción. Y la realidad es que muchas veces cuando nos posamos sobre estos libros de la Biblia, muchas veces no entendemos
de qué se trata, ¿no? ¿De qué está hablando? ¿Por qué está hablando esto? ¿Por qué estas palabras? Pero bueno, es palabra de Dios, por supuesto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conocerla, tenemos que predicarla. Y pienso que lo que hemos estado viendo estas últimas semanas, o el último mes, nos va a dar un marco histórico y un contexto concreto para que podamos entender mejor la profecía de Sofonías. Si ustedes están ahí, fíjense que el capítulo 1, versículo 1 de Sofonías, comienza diciendo: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Nosotros hoy deberíamos tener un poco más fresco, más claro el contexto de qué estaba pasando en los días de Josías, ¿no? Del rey Josías. De hecho, tenemos un contexto claro de cómo venían sucediéndose los tiempos hasta que llegó Josías al trono. Y este es un profeta que Dios levanta y envía en ese tiempo, en los tiempos del rey Josías. Esta profecía la podemos dividir en 3 partes, y no porque tenga 3 capítulos específicamente, sino por 3 temas que vamos a encontrar a lo largo de esta profecía. El primero es un anuncio de juicio sobre Judá y sobre Jerusalén. Esto va desde el capítulo 1, versículo 2, hasta el capítulo 2, versículo 3. La segunda división es un anuncio del juicio sobre las naciones. Va desde el versículo 4, o capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 3, versículo 7. Y el tercer anuncio es un anuncio de la restauración futura, capítulo 3, versículo 8, hasta el versículo 20 o el final del libro. Ahora, nosotros tenemos que tener presente, tenemos que tener en cuenta que los días del rey Josías fueron los días previos al derramamiento de la ira de Dios, al derramamiento del juicio de Dios sobre su nación. Y como nosotros hemos tratado de estar encarando todos estos reyes y pasajes que hemos visto, sabemos que lo que fue escrito para nosotros como ejemplo, para los que hemos alcanzado el fin de los siglos. Y nosotros no podemos pasar por alto las advertencias que la palabra de Dios nos deja en libros o en profecías que justamente están apuntando hacia el final de los tiempos, en este caso de los reyes, pero que son profecías que van más allá, que no se limitan solamente al derramamiento de la ira de Dios en Judá, sino que, como vamos a ver ahora, el día de Jehová tiene un doble cumplimiento. Algo llamativo, significativo en cuanto a Sofonías, es que en ese tiempo justamente Dios levanta un profeta cuyo nombre significa Jehová esconde o Jehová ha guardado. Y es llamativo porque el mensaje del profeta Sofonías en estos tiempos tan convulsionados, en esos tiempos tan de inminente juicio, es un llamado a esconderse en Dios. Es un llamado a refugiarse en Dios, es un llamado a ser guardados por Dios. ¿De qué? Del juicio que se avecina y que es inevitable. El versículo 1 nos da una breve genealogía del profeta, ¿no? Digo breve porque son 4 generaciones anteriores. Llega hasta un tal Ezequías, algunos dicen que puede ser pariente del rey Ezequías, pero bueno, él no lo nombra como rey, no lo sabemos. Y al mismo tiempo es una de las genealogías más largas que encontramos en los profetas, en cuanto a los profetas. Y el versículo 1 también nos da, como dije al principio, ese marco o ese contexto histórico para que pongamos esta profecía en ese marco y desde ahí la podamos ver, ¿no? Que son los tiempos del rey Josías. Entonces Sofonías es un profeta del reino de Judá. Piensen que durante el reinado de Josías, el reino del norte ya había desaparecido hacía 100 años. Y había desaparecido como juicio de Dios, y el instrumento de esa ira de Dios habían sido los asirios. Y cuando Josías llega al trono, alguno recordará que reinó por 31 años,
Josías estuvo sentado en el trono desde el año 640 hasta el año 609 a.C. Y fue a los 18 años de su reinado, esto simplemente para recordar un poco lo último que vimos, que Josías había mandado a reparar el templo y el sacerdote Hilcías encuentra, mientras hacían estas reformas, encuentra un libro, el libro de la ley, se lo da a Safán, el escriba del rey Josías. Safán lee el libro, va al rey y le lee el libro, y cuando el rey escucha las palabras de este libro, rasga sus vestidos y manda a consultar a Dios con respecto a lo que había leído, si lo que había leído era así. Algunos se acordará que fueron a ver a la profetisa Hulda. Y es Hulda la que le dice que ciertamente el juicio de Dios se avecina, que ciertamente la ira de Dios no se iba a apagar y que iba a ser derramada sobre su nación. Ustedes no lo busquen, les voy a volver a leer algo que leímos la semana pasada, en 2 de Crónicas 34, versículo 26 al 28, porque en medio de esas palabras que aseguraban el juicio inevitable de Dios sobre su nación, encontramos también palabras de misericordia, palabras de gracia, que están dirigidas al rey. Dice: mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. En medio de este inminente juicio de Dios está este mensaje de salvación para el rey Josías. Y para todo aquel que responda de manera similar ¿a qué? A la palabra de Dios. Dios le dice a Josías que él lo va a esconder, que él lo va a guardar de esa ira venidera. Y el rey lo entiende, el rey lo cree, por eso recordarán que reúne a todo el pueblo en el templo y les lee también la misma palabra que a él lo había impactado, buscando llevar al pueblo a volverse a Dios. Y dice que el pueblo, o todos los que estaban allí reunidos, grandes y pequeños, cuando Josías, puesto en pie delante de todos, hace pacto de seguir a Dios de todo corazón, el pueblo dice que hará lo mismo. Sin embargo, mencionábamos que esa confesión en muchos había sido simplemente superficial. Y el libro de Sofonías, justamente en un sentido, nos muestra eso que solo Dios conoce, cómo era el corazón de los que habían dicho: sí, vamos a hacer pacto de seguir a Dios de todo corazón. Y nos va a mostrar que ese corazón, el corazón de muchos, no era genuino, no era sincero, no era leal en cuanto al arrepentimiento. Fíjense el versículo 2 de Sofonías, capítulo 1. El profeta nos introduce de lleno a la profecía, a la palabra de Dios. Dice, versículo 2 y 3, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. La profecía de Sofonías comienza sin preámbulos, ¿no? Va directo a una descripción terrible de un día de juicio, del juicio de Dios. Y las palabras y los términos con los que comienza la profecía podrían hacer referencia tanto a un juicio universal y futuro como a un juicio local y cercano, ¿no? Y esto es lo que tiene el tema de la profecía del día de Jehová. Esta profecía apocalíptica, ¿no? De la cual Sofonías es uno de los precursores. Tratar de separar estos dos aspectos del juicio de Dios no es sencillo, cuando se refiere a algo cercano y local o cuando se refiere a algo futuro y universal. Y muchos piensan que tampoco es necesario, sencillamente porque muchos de estos oráculos de juicio que se cumplieron en la historia no son más que tipos del gran juicio que está por delante, del juicio final, del juicio universal de Dios. Ahora fíjense que de manera muy gráfica, ¿no? El profeta
empieza a mostrarnos una especie de reversión al caos de la creación, o del comienzo de la creación. Porque este juicio, en un sentido como inverso, empieza desde el día sexto de la creación hablando que va a ser destruido lo que se creó en ese día. Fíjense que Dios dice Sofonías dice que el juicio comienza con la destrucción de los hombres, que fue lo último que se creó en el día sexto, y la destrucción de las bestias, que fue lo primero que se creó en ese mismo día. Luego pasa al quinto día de la creación y anuncia la destrucción tanto de las aves del cielo como de los peces del mar, que fue lo que se creó en aquel día. Y como si esas imágenes no alcanzan para impactar la mente del lector o del oyente de la profecía, Sofonías usa palabras que en la mente judía automáticamente los remitió al juicio en los tiempos de Noé. Porque él dice, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Lo mismo que había acontecido allí en el diluvio. Y no es casualidad que en esta profecía de juicio nos traiga o nos lleve en la mente a los días de Noé. Jesús mismo nos llevó a los días de Noé cuando habló de su segunda venida y del juicio sobre este mundo. Que así iba a ser la generación, iba a ser una de las características de la generación previa a su venida, como en los tiempos de Noé. Ahora, estas palabras de la profecía de Sofonías son una especie de sentencia legal, ¿no? Es como si Dios dictara la sentencia. Y él mismo la afirma. Fíjense que termina diciendo Jehová. Así dice Jehová. Los versículos 4 al 6 comienza a hablarnos de los alcances que va a tener esta ira de Dios, ¿no? De este juicio. Y es más específico, porque ahora sí va hacia Judá y Jerusalén. Fíjense que dice, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. El juicio de Dios va a llegar por los pecados de su pueblo, y en especial por los pecados de idolatría, con los cuales ellos habían provocado a ir a Dios. Para Dios la idolatría no es ningún juego. De hecho, fue lo que encendió su ira y no se apagó hasta que derramó el juicio. Pero fíjense que describe 3 clases de pecadores en estos versículos. Están los que, olvidándose de Dios, se vuelven a los ídolos, como a Baal, por ejemplo, y al ejército del cielo, ¿no? Una alusión a la adoración a los astros, las estrellas, el sol, demás. Y allí también incluye a los sacerdotes y a los ministros que oficiaban en estos cultos idólatras, estos cultos paganos. Sobre ellos viene el juicio. Pero también están los que adoran tanto a Jehová como a los ídolos. Porque dice, los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Los que tienen un pie de cada lado, los que todavía no se animan a romper del todo con los ídolos del pasado. Sobre ellos también viene juicio. Y después están los que, aunque no se volvieron a los ídolos, sí se olvidaron de Dios. Quizás detrás de un ateísmo. Se apartaron del Dios vivo, no lo buscaron ni le consultaron. Ahora, estos 3 grupos son culpables, dice, ante los ojos de Dios. Y sobre estos viene el juicio de Dios. Que el Señor nos libre, ¿no? A cualquiera de nosotros de entrar dentro de alguno de estos grupos. Porque esto estaba pasando dentro del pueblo de Dios. Había dentro del pueblo de Dios los que se daban vuelta y se volvían a los ídolos, los que un poquito con Dios y un poquito con esto por las dudas, y los que sencillamente le habían dado la espalda a Dios. Versículos 7 al 9 dice, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio
y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Esta escena nos remite a un juzgado, y Sofonías insta a los culpables que acaban de escuchar la sentencia a que guarden silencio, que callen. Que guarden silencio ante la presencia del juez del universo que acaba de dictar su sentencia. Que no se puede rever, que no se puede hacer ningún tipo de alegato, que no se pueden excusar, que acepten que son culpables y que el juicio viene. Y lo que se avecina es descrito aquí como el día de Jehová. Una frase que es usada mucho en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo. Y que, como dijimos, tiene este doble significado o cumplimiento. El primero es un cumplimiento cercano y local. Esto viene sobre Judá. Esto viene sobre el reino del pueblo de Dios, del reino del sur. Sofonías no lo menciona, ¿no? Pero nosotros sabemos por boca de Isaías que el instrumento de la ira en este caso iban a ser los babilonios, porque se lo dijo al rey Ezequías. ¿Recuerdan cuando vinieron los mensajeros a visitarlo y le mostró todo lo que había en su reino? Dice, vienen días en que todo esto que le has mostrado y hasta los hijos que vas a engendrar van a ser llevados a Babilonia. Sofonías no lo menciona. Pero también tiene este cumplimiento futuro, que es el tiempo del juicio de Dios, del cual dan testimonio las Escrituras, incluso Jesús, cuando la ira de Dios se derrame en un justo juicio sobre todos los moradores de la tierra. Ahora fíjense que Sofonías ve este gran día del Señor como un sacrificio que Dios ha preparado. Y los impíos serán el sacrificio. Allí menciona a la realeza, menciona a los que llevan vestidos extranjeros. Algunos piensan que esto puede ser adoradores de ídolos extranjeros. Después dice los que saltan la puerta y los que llenan las casas de sus señores con robo y engaño. Esto de saltar la puerta, algunos piensan que puede ser una costumbre pagana que venía del tiempo de los filisteos. Cuando los filisteos conquistan en el tiempo de Elí, en una batalla se apoderan del arca del pacto y se la llevan a su tierra y la ponen en el templo de su dios Dagón. Y al otro día van los sacerdotes y se encuentran con la estatua, porque claro, sus ídolos eran estatuas, eran invenciones de hombres, ¿no? Obra de manos. La estatua de Dagón a los pies, postrada a los pies del arca. Entonces lo levantan, lo vuelven a poner, porque así son los ídolos, ¿no? Tienen manos, no palpan, tienen ojos, no ven, oídos, no oyen, pies más no andan. Y al otro día cuando vuelven se encuentran no solo que la imagen de Dagón está otra vez postrada, sino que ahora solo estaba el tronco de Dagón, porque las manos y la cabeza de esa imagen estaban cortadas y en el umbral del templo de Dagón. Y desde ese día, dice 1 Samuel 5:5, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Entonces piensan que esta práctica con el tiempo, una práctica totalmente supersticiosa y relacionada con la idolatría, se fue extendiendo en su uso y los adoradores de Dagón saltaban el umbral no solo del templo, sino cualquier umbral, ¿no? La puerta, no pisaban la puerta, no pasaban por abajo de la escalera, no se cruzaban si venía el gato negro. Todas cosas de las cuales el Señor nos libertó. Porque en el temor, en el verdadero amor no hay temor, dice la palabra, ¿no? Y esto es un temor a los ídolos vano, que nos lleva a estar lejos de ese verdadero amor que nos hace libres. Versículo 10 y 11 dice, y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido, destruidos son todos los que traían dinero. En ese día, Sofonías dice que el clamor va a comenzar desde la puerta del pescado. Era la puerta más distante de la ciudad de Jerusalén.
y luego iba a avanzar hasta la cima de los mismos montes, hasta el monte de Sión. Y también habla de los habitantes de Mactes, que era como una llanura donde se instalaba el mercado en ese tiempo, ¿no? Donde estaban los mercaderes. Es una forma de decir que los aullidos y que el quebranto y el clamor de ese día iba a afectar a todos los que estaban allí en la ciudad. Versículos 12 y 13 dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Yo no sé si hasta acá se notaron lo personal que es esta profecía. Si bien es profecía por medio de Sofonías, en todo tiempo es Dios hablando en primera persona del singular. Yo haré, y voy a hacer, y esto, y siempre es Él. Es Dios allí obrando. Y aquí dice: yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Lo terrible justamente de esta destrucción anunciada aquí es que los soldados extranjeros van a ser solo un instrumento en las manos del Dios airado. Es Dios mismo el que con linterna va a entrar y va a buscar en cada rincón a los pecadores. A esos que estaban asentados, tranquilos como el vino asentado, y que en su corazón, y esto solo lo sabe Dios, decían: si Dios no hace ni bien ni hace mal. Y Dios les está anunciando: yo hago justicia. Y en ese día con una linterna voy a ir en busca de cada uno de ustedes. Los versículos 14 al 17 describen por medio de expresiones tremendas lo que es el día de Jehová. ¿No? Para esos que pensaban que Dios era indiferente al pecado, que Dios no hacía bien ni mal, que esta descripción sirva, por si alguno piensa así, ¿no?, de lo que realmente ellos iban a vivir y de lo que viene por delante también, ¿no? Lo que es el día de Jehová. Fíjense que dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algázara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. ¡Qué imagen! ¡Qué imagen del día de Jehová! Si hay algo de lo cual el incrédulo se burla, es del juicio de Dios. Que lean esta descripción, que mediten en cada uno de estos aspectos con los cuales Dios mismo está describiendo lo que va a ser ese día. El polvo, ¿no?, que abundaba en las calles de Jerusalén, bueno, así va a abundar la sangre de los impíos ese día. Y la carne iba a estar dispersa por todos lados como el estiércol en el campo. El versículo 18 recuerda que no hay nada fuera de Dios que pueda librar de ese día, de la ira de aquel día. Ni siquiera aquello tan preciado para los hombres. Fíjense, el versículo 18 dice: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Yo te invito a que mientras vamos viendo todo esto, pienses que Sofonías se levanta en el tiempo en el cual el juicio de Dios estaba tan cercano, tan latente, que no fue el único profeta que Dios levantó en ese tiempo. Estuvo Jeremías, estuvo Nahum, estuvo Habacuc, estuvo Sofonías, estaba Hulda, y todos decían lo mismo: viene el juicio. No, el juicio es inevitable, no hay forma de detenerlo. Y que nos pongamos un poco en la piel de estos hombres que estaban escuchando estas palabras de juicio.
Y me imagino el desánimo que traería sobre esos corazones decir, la destrucción es inminente y es inevitable. Pero Sofonías viene a recordarles algo. Dios es el que guarda. En Él podemos refugiarnos, en Él podemos escondernos hasta que pase su ira. Y el capítulo 2, al cual los invito, versículo 1 al 3, el profeta se vuelve hacia Jerusalén y a Judá y suplica al pueblo que se vuelva a Dios, que se arrepienta. Porque el tiempo apremia, porque el día está cercano y muy próximo, dijo. Fíjense, versículo 1 al 3 del capítulo 2 de Sofonías, dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Ese meditar tiene que ver con detenernos, evaluar el camino por el cual hemos transitado y mirar las consecuencias hacia dónde nos ha llevado, dónde hoy estamos y cómo llegamos hasta ahí. ¿Para qué? Para rever nuestro camino y volvernos a la senda correcta. Y cada vez que veo estos pasajes que hablan de juicio y nos llaman a meditar en los caminos, pienso, con razón, ¿no? El enemigo nos tiene tan entretenidos, para que no nos detengamos a meditar a ver por qué llegamos hasta donde estamos. Hasta series por el celular. Me vi 3 series en el camino al trabajo. Es increíble los tiempos que vivimos. ¿Y cuándo te detenés a meditar en dónde estás y hacia dónde vas? ¿Cuándo te detenés a meditar lo cercano, muy cercano, que está el día de Jehová para toda la humanidad? Versículo 2 dice que hagan esto antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo. Esto es un decreto de Dios, esto va a ocurrir. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, búsquenlo con humildad. Los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Ahora, lo que más debería estremecernos cuando leemos estas palabras es que el pueblo de Judá, como dije antes, habían tenido el ejemplo de la destrucción de Israel, del reino del norte, hacía nada. 100 años. Ellos habían sido asediados, la ciudad de Samaria había sido asediada 3 años por los asirios y conquistada. Luego habían sido desterrados y se volvió a repoblar allí la ciudad con habitantes de todos lados. Esto había pasado en los días del rey Ezequías. Ellos sabían muy bien que eso había sido juicio de Dios. Ellos sabían muy bien, aunque no lo tenían escrito, que esas cosas habían pasado como ejemplo para amonestarlos a ellos, que habían alcanzado estos tiempos. Sin embargo, Sofonías hace este llamado al arrepentimiento a un pueblo que está a punto de atravesar su día de Jehová. Y aunque es verdad que Jehová guarda, iban a ser pocos los que iban a buscar refugio en Dios. Iban a ser pocos los que iban a hacer frutos dignos de arrepentimiento, como lo vemos aquí. Por eso dice, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Sofonías no pone en duda que Dios guarda. Su propio nombre, su propia vida era ese mensaje. Yo me llamo Jehová guarda, guardado por Dios, escondido en Dios. Y vengo a anunciarles lo mismo, escóndanse en Dios. Como Josías, que porque su corazón se conmovió cuando leyó la palabra de Dios, Dios dijo, yo te voy a guardar de esto que viene. No voy a detener lo que viene, te voy a guardar. Como Dios hace con nosotros hoy, con cada uno que se arrepiente, con cada uno que corre a refugiarse en la cruz de Cristo. Él no va a detener el gran día de la ira de Jehová. Se avecina, está próximo, se apresura, pero sí está dispuesto a guardar a todo aquel que confía en Él. Iban a ser pocos los que iban a tomar la salida que Dios les brindaba, la única salida que Dios brinda. A partir del versículo 4 y hasta el capítulo 3, versículo 7, no lo vamos a leer todo por cuestión de tiempo,
Está la segunda división de esta profecía que tiene que ver con un anuncio del juicio a las naciones. Pero miren, leemos el versículo 4. Dice, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Él comienza hablando de 4 ciudades principales de los filisteos, al este de Jerusalén. Y hasta el versículo 9 inclusive, vamos a encontrar una descripción que básicamente hace algo muy típico en la Biblia, que es hablar de este a oeste y de norte a sur, como el juicio iba a afectar a todas esas naciones extranjeras. Incluye una lista de un montón de naciones vecinas, enemigas de Israel. Y el motivo por el cual ellos iban a experimentar la ira de Dios está en el versículo 10. Fíjense, capítulo 2, versículo 10. Dice, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. ¿Pero Dios no estaba airado contra su pueblo? Sí, Dios estaba airado contra su pueblo. Eso no daba lugar a las naciones que se airen contra ellos. Se habían olvidado que Dios es vengador, que Dios abate la soberbia. Luego sigue nombrando, otras naciones más lejanas, Etiopía, posiblemente una referencia a Egipto. Y en el versículo 13 dice, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria, hablando del instrumento de la ira de Dios, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Este versículo anuncia la destrucción de Nínive, la capital del imperio asirio, que para este momento ya estaba no solo declinando, sino que estaba viendo cómo sobrevivían. No sé si alguno se acuerda que Dios le había prometido a Ezequías que los iba a librar de manos de los asirios. Bueno, aquí vemos que eso se iba a cumplir al punto que los asirios iban a dejar de ser imperio, a dejar de ser nación. Y Nínive, esa ciudad opulenta, que había sido la cabeza del imperio asirio por muchos años, finalmente cayó en el año 612 a.C. Por lo tanto, se piensa que esta profecía fue anterior, entre el año 640, cuando comenzó a gobernar Josías, y anterior al 612. Porque fueron los babilonios los que destruyeron Nínive. Y fue tal la destrucción que por casi 2000 años se pensó que era solo una invención bíblica la existencia de Nínive, hasta que la descubrieron. Y descubrieron una biblioteca allí, la biblioteca de Arsubanipal, con 22.000 tablillas cuneiformes escritas de arcilla que confirmaban todo lo que la Biblia hablaba, ¿no? Hasta los reyes que ellos pensaban que eran invenciones de los escritores de la Biblia, allí estaba todo guardadito por 2000 años bajo tierra. Pero ahora, ya en el capítulo 3, les invito por favor si se acercan a ese capítulo, Sofonías viene hablando del juicio que Dios iba a derramar sobre las naciones vecinas, las naciones enemigas. Y posiblemente los que oían esta profecía estarían asintiendo con la cabeza, diciendo, sí, se lo merecen, con todo el daño que nos hicieron, con las invasiones que sufrimos, que Dios derrame su ira sobre ellos. Y Sofonías, aprovechando este mensaje de juicio sobre las naciones vecinas, vuelve a poner la atención sobre Judá. Y les recuerda que si Dios iba a juzgar así a los paganos, ¿cuánto más? A ese pueblo que debía vivir de una manera distinta por cuanto ellos tenían a Dios y su palabra. Fíjense el capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Dios llama a Jerusalén ciudad rebelde y contaminada y opresora, ¿no? Y aquí vemos cómo, a pesar de las reformas espirituales de Josías, en los tiempos del rey Josías, que él intentó llevar al pueblo a ese pacto con Dios, y a pesar de cómo el pueblo había dicho, sí, nosotros también vamos a seguir a Dios de todo corazón, los ídolos seguían allí en el corazón de muchos. Quizás no había ya tantas imágenes, pero sí había muchos ídolos en el corazón del pueblo de Dios. Y Dios veía sus corazones.
Y aquí nos revela lo que había en esos corazones, o en muchos de esos corazones. Había rebelión, había orgullo, había falta de arrepentimiento, había falta de verdadera fe en Dios, en su Dios. Y el versículo 3 y 4 nos describe en palabras del Señor el estado de los líderes políticos o civiles y religiosos del pueblo de Dios en ese tiempo. Lo que nos ayuda a entender mejor un poco la ruina en la cual estaba todo el pueblo. Fíjense, dice el versículo 3 del capítulo 3, sus príncipes en medio de ella, hablando de la ciudad de Jerusalén, son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Esto no salió en Infobae ayer, esto lo escribieron 2600 años atrás, pero describe el estado de la sociedad en la cual ellos vivían y en la cual nosotros también vivimos. Los príncipes y los jueces, esos que estaban encargados de hacer justicia, los compara con animales al acecho, buscando a quién devorar. Bestias hambrientas ¿de qué? De corrupta codicia. Los profetas, hace como un capítulo aparte, eran livianos, dice, eran como la espuma que burbujea cuando el agua está hirviendo, así de inconsistentes, así de livianos eran en sus palabras. Esa liviandad, claro, descarriaba al pueblo. Lo llevaba a prevaricar. Y los sacerdotes, que estaban encargados de hacer conocer la ley al pueblo de Dios, eran inmundos. Ellos que tenían normas de pureza más altas que todos, porque tenían mayor responsabilidad dada por Dios, eran inmundos al punto que todo lo que tocaban, aún en el santuario, lo contaminaban. Dice el versículo 5 al 7, Jehová en medio de ella es justo. O sea, en medio de la ciudad, así son sus reyes, así son sus jueces, así son sus profetas, así son sus sacerdotes, pero en medio de ella está Dios y Dios es justo. Y a diferencia de ellos dice, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Fíjense en los versículos 6 y 7, dice, hice destruir naciones, Dios. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase, sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué, mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. No supieron leer correctamente los juicios que Dios había ejecutado a su alrededor. Ellos podían ver por todos lados el justo juicio de Dios. Cómo alrededor suyo la ira de Dios se estaba derramando y destruía, pero no le daban cabida en su corazón. Veían que Dios castigaba a otras naciones por los mismos pecados que ellos cometían todo el tiempo, pero en su corazón decían, Jehová no hará bien ni hará mal. Esto a mí no me va a pasar. ¿Se acuerdan Jeremías diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este? ¿No? Estaban seguros de que vivían en toda clase de pecado, pero no nos pasa nada porque miren, acá está el templo de Dios. Dios no va a destruir su templo. Ahora, yo no sé cuál es el motivo por el cual algunas películas, es algo legal, ¿no? O series ponen que cualquier similitud con hechos reales es pura coincidencia. Pero te invito a que no miremos así la palabra de Dios. No veas las similitudes como pura coincidencia, no lo son. Están allí como advertencias para nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Y nosotros también tenemos que aprender a hacer la lectura correcta de los justos juicios de Dios
que fueron escritos para nosotros y que están aquí en su palabra. Nosotros también tenemos que aprender a hacer la lectura correcta de la destrucción de Sodoma, de Gomorra, en tiempos de sodomía en los que vivimos. Nosotros también tenemos que aprender a hacer una lectura correcta del castigo que Dios trajo sobre esa nación cuando empezaron a sacrificar a sus hijos en un vientre ardiente, en tiempos en los que se siguen sacrificando hijos en vientres. Nosotros no podemos hacer una lectura equivocada. Nosotros no podemos decir, es pura coincidencia. No es pura coincidencia, es una advertencia del Dios de amor que nos dice que corramos a escondernos bajo sus alas porque el día de su ira, el gran día de su ira, donde el valiente temblará, está próximo, muy cercano. El versículo 14 del capítulo 1, no lo busquen ustedes, recién lo habíamos leído de Sofonías, y 15, debería llevarnos a nosotros también a reconocer que al igual que en los tiempos de Sofonías, para nuestro mundo también está cercano este día grande de Jehová, cercano y muy próximo, y que es amarga la voz de aquel día. Que meditemos en esos pasajes y que veamos lo que realmente es el día de Jehová. No según la cultura, no según el pensamiento filosófico de hoy, no, según el Dios que se ha revelado en las Escrituras. Y que como pueblo de Dios también nosotros anunciemos o nos levantemos como Sofonías a anunciar lo mismo. Que Dios guarda, que todavía hay tiempo, que aunque se apresura en venir ese día, Dios todavía sigue recibiendo y guardando y escondiendo a los que se refugian en Él. Para ir terminando, en el capítulo 3 está la última división de la profecía de Sofonías, esto va del versículo 8 al 20, y es el anuncio de la restauración futura. Sofonías concluye su mensaje con una promesa llena de esperanza. Dios un día va a volver a reunir a su pueblo, va a castigar a las naciones, va a restaurar a su nación y a su tierra. Dice el versículo 8, por tanto, ¿ese por tanto qué? Bueno, porque Dios guarda. Esperad, me dice. Por tanto, esperad, me dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Qué tremendo lo que acabamos de leer. Lo leemos tan livianamente muchas veces la palabra de Dios. Es su determinación. ¿Y quién dirá por qué haces esto? ¿Quién detendrá su mano? Muchos ven aquí una profecía futura sobre Armagedón y demás, ¿no? Allí del Apocalipsis. Pero no perdamos de vista este doble cumplimiento que tiene el día de Jehová en la mente y en la literatura apocalíptica. Este cercano y local y este lejano y futuro, ¿no? Y universal. Dios promete que también sobre aquella nación que iba a ser instrumento de la ira de Dios, vamos a leer los babilonios, iba a venir el juicio. Pero para los que estaban escondidos en Dios, venía un tiempo de restauración. Fíjense, allí a partir del versículo 9, dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Quizás haciendo un poco alusión a lo que había pasado con Josías, ¿no? Que llamó al pueblo a servir a Dios y todos dijeron amén, pero después vemos que no fue así, o no muchos habían sido sinceros. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre,
el cual confiará en el nombre de Jehová. Y el versículo 13 del capítulo 3 dice: el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Dios iba a usar este juicio para purificar a su pueblo. De ese juicio iba a obtener un pueblo puro, de labios puros, de fe pura. Y en una forma parcial, esto sabemos que se cumplió con el retorno de los deportados a Babilonia después de los 70 años de la deportación, con Zorobabel, Esdras, Nehemías, donde vemos un pueblo que retorna con un celo renovado por la palabra de Dios, por el templo que ellos mismos iban a reedificar, por la ciudad de Jerusalén que ellos mismos iban a reedificar. Aquellos que decían en su corazón que Dios no iba a hacer ni bien ni mal, iban a ver con sus propios ojos que Dios sí sabe librar a los que confían en Él y sabe castigar a los impíos. Que Dios sabe hacer tanto bien como mal en el sentido del juicio. Muchos de ese pueblo iban a poder entonar con gozo lo que dice el Salmo 91: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarás. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y para las últimas palabras de la profecía de Sofonías está dirigida a los que estaban guardados, escondidos en Él, en Dios. Versículo 14 al 18 dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Fíjense, ¿no? Así como Él había sido el que estaba involucrado en cada aspecto del juicio, es el que está involucrado en cada aspecto de la restauración y la salvación. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo, tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. Regocijarse por la bondad del Señor, aunque la nación iba a tener que atravesar un tiempo de aflicción y prueba y de juicio, por el hecho que Dios iba a estar en medio de ellos. Ellos no tenían que temer, ni aún en el tiempo del juicio. Dios los iba a cuidar, Dios los iba a guardar. Y cuando haya terminado esa ira, cuando haya pasado todo ese juicio, Él mismo los iba a salvar y se iba a gozar sobre su pueblo con alegría. Versículo 19 y 20 dice: he aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza, por renombre en toda la tierra. Qué hermoso, ¿no? Lo que Jesús hizo. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Así comienza la profecía y así termina la profecía diciendo que el que habla es Jehová. Afligirá a los que te afligieron, traerá toda clase de bendición sobre los suyos, por quién es Él y su fidelidad. Ahora esto, como dijimos, de una forma parcial lo vemos cumpliéndose después de la cautividad, pero el verdadero cautiverio en el cual la humanidad entera se encuentra fue tratado en la cruz. Es en la cruz que la humanidad entera tiene la evidencia más concreta del juicio de Dios sobre el pecado.
la evidencia del juicio y la ira de Dios siendo derramada sobre su propio Hijo. No sobre otras naciones, sino sobre su propio Hijo. El que se encarnó, el que vino en nuestro lugar. Para que entendamos que solo Dios salva, que solo Dios guarda, que solo en Él podemos escondernos de la ira. Y ante ese juicio que cayó sobre Jesús, no cometamos el error que denuncia Sofonías, de hacer una lectura equivocada de lo que pasó en la cruz. Ellos dicen que no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios, habiendo visto todas las evidencias del juicio de Dios. ¿Qué más evidencia que Cristo muriendo en una cruz, recibiendo sobre sí mismo la ira de Dios que correspondía a nuestros pecados? Eso es lo que pasaba en la cruz. No era un hombre, un carpintero de Nazaret siendo asesinado por unos romanos que unos judíos no querían, no. Era el Dios encarnado muriendo en nuestro lugar, recibiendo sobre sí el castigo de nuestros pecados. Dios es el único que guarda. Para terminar, te invito por favor a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Porque hay un engaño muy típico de estos tiempos finales, que el apóstol Pedro lo denuncia muy bien, o muy claramente en su carta, en su segunda carta, cuando él viene diciendo que en los postreros días van a venir burladores, ¿no? Preguntando, ¿y dónde está la promesa de su regreso? ¿No? Tanto que escucho que el juicio, que el día, pero al final Jehová no hace bien ni hace mal. Siempre vengo escuchando que viene el juicio, pero las cosas son iguales desde los días de la creación. Dice Pedro que estos ignoran voluntariamente que ya hubo un juicio en el diluvio. Y también ignoran lo que dice a partir del versículo 7, ¿no? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y miren el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día del Señor vendrá. Eso no lo podemos evitar. Eso es lo que Dios se ha determinado a hacer. Eso es lo que Dios hará. Pero sí podemos hacer algo. Escondernos en Dios hasta que pase su indignación, hasta que pase su ira. Te invito a orar. Amado Dios, queremos en este día darte gracias por tu palabra, por tus advertencias llenas de amor. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a mirar y a entender lo que pasa a nuestro alrededor de la manera correcta, Señor, de la manera bíblica. Señor, que no caigamos en esa actitud que tenían los hombres de Judá en los tiempos de Sofonías, en los tiempos de rey Josías, que estaban tranquilos como el vino reposado, diciendo en su corazón que tú no haces ni bien ni mal. Tu día viene, tu día se apresura y es un día de ira, es un día de juicio que tú has determinado. Señor, y si todavía no ha llegado, porque nos miramos y no vemos diferencias con los tiempos del rey Josías como vivimos hoy. De hecho, en muchas cosas creo que nos hemos superado en el mal. Y si tu ira todavía no se ha desatado, es porque, como aquí lo dice Pedro, eres paciente y misericordioso, porque tú no quieres que perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento.
Levanta en tu pueblo, Señor, sofonías, levanta en tu pueblo hombres y mujeres de Dios que anuncien al mundo que el juicio viene, es inminente, pero que hay todavía posibilidad de esconderse y estar a salvo de esa ira. Y eso pasa a los pies de la cruz. Señor, te damos gracias por tu palabra, queremos atesorarla, queremos meditarla y entender qué es lo que nos está demandando a nosotros como pueblo de Dios. Te amamos con todo nuestro corazón, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón, son las que Dios ha preparado para los que le aman en verdad. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón, son las que Dios ha preparado para los que le aman en verdad. Ni han subido al corazón, son las que Dios ha preparado para los que le aman en verdad. Una vez más, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón, son las que Dios ha preparado para los
Jesús.